webinar, así que vamos a dar inicio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al webinar del día de hoy titulado Entorno Digital y las Industrias Creativas. Webinar organizado por el Arte Moure y presentado por Camila Vázquez, coordinadora de Derecho de Autor y del Entretenimiento, y Alberto Zambrano, asociado del área de IPIT, Innovación, Protección y Transferencia, de Olarte Moure. Para los que no nos conocen, Olarte Moure es una firma de propiedad intelectual y competencia especializada en promover asesoría relacionada con la protección, administración, observancia y explotación de los bienes intangibles de sus clientes. Trabajamos conjuntamente con universidades, centros de investigación y empresas nacionales de todos los tamaños, así como multinacionales. Contamos con oficinas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Tokio. Antes de comenzar, voy a compartir con ustedes una información importante. Todos los asistentes, excepto nuestros panelistas y el moderador, estarán silenciados. Esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Al final de la sesión, vamos a dar un espacio de 15 minutos para resolver algunas inquietudes por parte de ustedes. Para este fin, les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. Habiendo dicho esto, damos inicio a nuestro seminario. Soy María Elena Garavito, coordinadora de Mercado del Arte Moure y la moderadora de este seminario online. Gracias por acompañarnos. Camila, Alberto, muy buenas tardes y gracias. Bienvenidos, la audiencia es de ustedes. Adelante, por favor. Hola María Elena, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por asistir a este evento. El propósito y la razón por la cual escogimos este tema es que hoy en día las industrias creativas digitales en Colombia pasan por un auge y por un crecimiento muy importante como parte del proyecto que ha tenido el gobierno como principal abanderado de lo que se ha denominado como la economía naranja y el propósito de que esta industria crezca incluso más allá de un 6% del Producto Interno Bruto y pues la gran apuesta que ha generado en general en las industrias creativas y cómo además se ha agudizado este crecimiento en estos tiempos y como consecuencia de la pandemia. Entonces, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, es importante resaltar que estas industrias nos ponen en un frente que abarca dos visiones, una dimensión cultural y una dimensión económica. La dimensión cultural está relacionada justamente con las industrias creativas, con ese ingenio de las personas para producir mensajes y contenidos en general, los cuales se están hoy en día, particularmente y derivados de esta era digital, se están reproduciendo y propagando a través de las tecnologías digitales, porque esto es lo que ha generado su auge. Esto ha generado que lo que conocemos o que aquellas artes o aquellas obras que hacen parte de esta industria creativa, pues se potencialicen y lleguen al mercado y su propagación sea mucho más efectiva y rápida. Entonces, dentro de las industrias creativas están las artes, la literatura, el cine, la televisión y la música, y la forma particular en que hemos generado o que se ha empezado a transmitir estos contenidos ha sido a través de la publicidad y el diseño. Y es ahí donde entramos a esta dimensión económica que particularmente nos permite justamente entrar a ver qué del material que se está desarrollando puede ser considerado como un intangible para el empresario, demanda una protección también vía derecho de autor y cómo se puede hacer esa comercialización. Esto también ha obligado, obviamente, como lo vamos a ver más adelante, a que el gobierno y que la legislación en general procure generar normas que permitan esa protección no solo en aras de proteger el derecho de autor, la propiedad intelectual, que es un elemento muy importante y un intangible muy valioso para las empresas y personas naturales también, obviamente, sino también para proteger a ese consumidor que, como lo vamos a ver más adelante, también en vista de este auge de la era digital y del entorno digital, puede resultar siendo uno de los principales interesado en tener conocimiento real de lo que le está ofertando el mercado y lo que se está mostrando. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de
qué pasa y cuál es la importancia del derecho de autor dentro de las industrias creativas y cómo juega un papel también preponderante en el entorno digital. Como sabemos, el derecho de autor abarca dos dimensiones, una que está relacionada con los derechos morales y los derechos patrimoniales. Desde el momento en que se genera una creación como tal de una obra, pues esos derechos se conservan en la persona del autor. Y ese autor es el que va a decidir si cede, si licencia o si permite que un tercero, en términos generales, explote determinada obra o creación de su intelecto y de su autoría. Entonces, en ese marco, vamos a encontrar diferentes maneras, particularmente de poder explotar esos derechos, sobre todo cuando el autor se desprende de ellos y deja que un tercero sea el que se encargue de la reproducción, distribución, comunicación al público e incluso le permite transformar su obra para que se genere la comercialización y él también obviamente reciba un incentivo económico. La siguiente, porfa, Helen. Entonces, dentro de ese desarrollo de las industrias creativas y el material que se genera, es importante tener en cuenta, para no caer en infracciones al régimen de protección de derecho de autor, qué está permitido, qué no está permitido y cuáles son las autorizaciones correspondientes con las que debemos contar, que son necesarias, que son indispensables para que no estemos sujetos a recibir reclamaciones, demandas, y en general cualquier tipo de disputa que pueda o que interrumpa justamente esa explotación y esa comercialización que nos genera la monetización de nuestros intangibles en términos generales. Es por eso que es muy importante a la hora de generar el material, de subirlo en las redes, de comunicarlo al público, ya sea a través de las diferentes plataformas que existen, saber cómo debemos hacerlo y tener claro qué es lo que tenemos que observar y tener en cuenta. La siguiente, porfa, Helen. Entonces, dentro de esos elementos indispensables vamos a entrar a lo que debería contener los contratos que suscribimos y el alcance de esos elementos que, de acuerdo con nuestra ley y el sistema de protección de derecho de autor en Colombia, debe ser tenido en cuenta, empezando desde el momento inicial, que es ese contrato que suscribimos o que firmamos con el tercero que nos va a hacer ese material, o que incluso nosotros, siendo artistas, vamos a firmar con esa persona a la que le vamos a transferir nuestros derechos de explotación, para que tengamos claridad de cómo lo estamos haciendo y de qué manera. Entonces, esos elementos indispensables básicamente van a ser el modo que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 23 de 1982 y sus posteriores ajustes y modificaciones, indica que debe ser por escrito, porque esta es una condición de validez. A diferencia de otros tipos de escenarios comerciales y de negociación, nosotros siempre hablamos del contrato verbal y muchas veces decimos, tranquilo, que si no quedó por escrito, también un contrato verbal tiene fuerza y es vinculante, mucho más difícil de probar, pero es posible. En materia de derecho de autor, esto no es posible. Tiene que estar por escrito porque es una condición de validez. Si no está por escrito, se entiende que no existe y simplemente no va a generar ningún tipo de validez que yo diga que efectivamente Pedro me cedió sus derechos y no tengo cómo soportarlo. Entonces, empezamos por ahí. El tiempo. Es importante que entre las partes o aquella persona, la agencia en general, por ejemplo, cuando estamos en temas de publicidad, que están desarrollando un material, o ese trabajador que hace parte de mi equipo creativo esté generando una obra susceptible de protección en materia de derecho de autor, quede claro en el marco, ya sea el contrato laboral o de prestación de servicios, por cuánto tiempo va a hacer esa transferencia de esos derechos. Entonces, ahí es 10, 15, 20 años lo que acuerden las partes a perpetuidad. En el evento en que las partes no, dentro del contrato que suscriban, no dejen claro este elemento, la ley establece que a falta de mención, vamos a limitarnos a 5 años ese uso y esa explotación permitida y esa cesión de derechos como tal. De igual manera, las jurisdicciones o los lugares donde se vayan a poder explotar, necesitamos tener claridad cuál es ese territorio, ¿cierto? Entonces, si va a ser en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde sea, tiene que quedar claro dentro de ese contrato, porque volvemos al mismo presupuesto anterior.
la ley me dice, si las partes no se pusieron de acuerdo, voy a entender que va a ser Colombia. Entonces, este es un elemento muy importante porque muchas veces los materiales que se desarrollan hoy en día con este tema del entorno digital y la propagación de la información y los mensajes y contenidos, pues muchas veces la promoción o publicidad que se hace no se limita, sino suele ser en el mundo o en diferentes jurisdicciones. Por eso es importante siempre determinar cuál va a ser el territorio sobre el cual o en el cual voy a poder explotar ese material. El objeto de esa cesión de derechos y de esa transferencia de derechos debe quedar claro y debe ser determinable. Yo no puedo poner en un contrato voy a ceder mis derechos de lo que resulte de esta investigación, por ejemplo, ¿sí? Si bien hay una presunción de derechos en materia de derecho de autor, dependiendo de la relación, ya sea una relación laboral o de prestación de servicios, el resultado final, sobre ese resultado final que resulte, es sobre el cual debe operar esa cesión particular y directa de esos derechos. Entonces, esto es muy importante. Y por último, están los medios y las modalidades que anteriormente, antes del ajuste y de la modificación que hubo a través del Plan Nacional de Desarrollo del 2019, se especificó y se limitó a que esa cesión sobre las plataformas o medios en los que se vaya a explotar el material determinado debe hacerse de acuerdo con los medios existentes al momento de la cesión. Antes era típico que los contratos dejáramos abiertos de cualquier medio existente o por existir. Hoy en día esto es imposible. Tiene que quedar claro y tiene que ser, hace parte de esos, repito, esos elementos indispensables que debemos incluir en nuestros contratos. Siguiente, Helen, por favor. Entonces, ya vamos a pasar a ver cómo la aplicación de estos temas jurídicos y técnicos y propios del derecho de autor, cómo se aplican en el día a día y en el desarrollo de las industrias creativas en los entornos digitales. Siguiente. Bueno, entonces para esto es importante y cuál es el propósito particular de esta presentación. Que tengamos claros al momento de desarrollar cualquier actividad dentro de esta industria y particularmente hoy en día que todos estamos desde nuestras casas y que la mayoría de eventos los desarrollamos o que se desarrollan están siendo digitales por las diferentes plataformas existentes, deben tenerse en cuenta ciertos puntos de partida para determinar cuáles van a ser los permisos que voy a requerir para no infringir derechos de autor. Y entonces no estar de pronto tener que pagar una indemnización o tener que retirar el material y que me bajen el contenido por infracciones a derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les recomendamos? Lo primero es mirar el evento y o tipo de obra que se pretende comunicar. Entonces, pueden ser shows, espectáculos, conciertos, desconectados, teatro, danza. En otros escenarios puede ser videos, series, algún comercial, porque hoy también vemos cómo el desarrollo de contenido, obviamente, y muchas de las promociones de campañas para sacar productos son digitales. Entonces, ese material promocional, la sincronización de obras musicales en ese mismo material. También mirar si estamos frente a un escenario de audiolibros, tertulias literarias, eventos de lectura en vivo, diferido. Eso es uno de los elementos que debemos identificar cuando vamos a realizar algún tipo de explotación o comunicación al público de una obra protegida por derecho de autor. Lo segundo es saber por qué necesito un permiso. Y en el marco de ese régimen de protección, por qué se hace necesario y es indispensable. Entonces, muchos de estos permisos tienen un porqué y tienen una razón derivada de esa protección y de ese principio pro autor y para proteger justamente y para generar esa remuneración equitativa por la comunicación al público de obras protegidas por derecho de autor. Entonces, va a estar la comunicación al público de obras musicales, de libros, de obras audiovisuales y demás que resulten ser objeto o que se pretendan explotar. Dentro de esa necesidad de los permisos también está que hay entidades que están encargadas, muchas son sociedades de gestión colectiva, otras son asociaciones que se han generado para que la solicitud de esos permisos
sea más rápida, para que sea segura y para que además los que están detrás de esos derechos tengan la garantía de que hay alguien que les va a ayudar con esa gestión, porque la gestión individual muchas veces resulta muy compleja o no permite que si uno no tiene la plataforma o no tiene los medios para realizar ese cobro, pues muchas veces se termine perdiendo el derecho. Me estaba leyendo que se escucha entrecortado. ¿Todos se escuchan entrecortado? Yo te escucho bien, Cami, no sé si los oyentes, pero yo te escucho bien. Ok, gracias. Yo también te escucho bien, Cam. Adelante. Gracias, sí, ahí también estaban poniendo que se escuchaba bien. Listo. Bueno, entonces, volviendo a este tema de los permisos, como hay unos permisos específicos que hay que pedir, tenemos también que identificar a quién debemos pedir esos permisos. Entonces, aquí volvemos al mismo punto, dependiendo del tipo de comunicación al público que vaya a hacer de las obras y incluso de las obras, obviamente, que específicamente vayan a ser usadas en mi evento, en mi comercial, en mi publicidad, en el diseño particular de algún tipo de promoción de un producto, tengo que saber a quién. Entonces, si voy a hacer uso de una obra musical, pues voy a tener que ir a Saigo. Si voy a sincronizar dentro de mi comercial o el material audiovisual, un video, una película, lo que vaya a hacer, pues tendré que mirar entonces a Coden, particularmente acá en Colombia como representante de casas editoras, o aquel que ostente sus derechos patrimoniales de autor para que me autorice. Y en el caso de obras musicales es muy importante que tengamos en cuenta que ahí hay dos derechos, ¿no? Está el derecho de la persona que escribió la letra de la música y el derecho sobre el fonograma o esa melodía, donde entonces debemos identificar si lo que vamos a reproducir es solo la melodía, entonces tendríamos que ir detrás de ese derecho fonográfico. Si es en conjunto, tenemos que ir letra de la música y esa melodía particular. Y si, por ejemplo, en el caso de los audiolibros, tertulias literarias, que también se ha vuelto muy común por estos días, pues tenemos que ir ante el Centro Colombiano de Estudios Reprográficos a pedir la licencia o autorización correspondiente. Adelante, Helen. Acá también quiero resaltar algo muy importante dentro de ese escenario que veníamos conversando de la importancia de los permisos, de las autorizaciones correspondientes para la explotación de estas obras. También se han ido generando diferentes plataformas o los famosos Creative Commons que hoy en día nos permiten tener acceso a obras protegidas por el derecho de autor de forma gratuita, ¿sí? Pero acá es importante también que tengamos en cuenta las fuentes a las que estamos acudiendo, las bibliotecas en general que estamos revisando, y ahí sí, como decimos muchas veces los abogados, es ver esa letra chiquita de lo que me está permitiendo ese Creative Commons. Porque entonces muchas veces vemos y dicen, ay, esto es gratuito, pero no. Vayan y revisen cuál es el alcance de lo gratuito que les están ofreciendo, que les están diciendo, porque entonces vamos a empezar a tener restricciones relacionadas con el número de personas al que está dirigido, el tipo de explotación que se quiere hacer. Entonces, si tiene un propósito comercial, entonces ahí ya te está diciendo, incluso hoy en día, esas licencias, el valor varía de acuerdo con ese uso que le quieras dar. Entonces, es muy importante que identifiquemos efectivamente el alcance que se le va a dar a esas obras protegidas por derecho de autor. Incluso hoy en día, por ejemplo, también hay Creative Commons en temas de fonográficos y encontramos, por ejemplo, en canales de YouTube, personas que se dedican a subir música y que dicen que permiten ese uso libre sin ningún tipo de restricción, pero muchas veces es importante tener en cuenta o tratar de comunicarse con ellos para exponerles el uso que se quiere hacer cuando se vaya a usar, porque hemos tenido, por ejemplo, nosotros casos en los que aun cuando la plataforma hablaba de que había un uso gratuito, como fue un uso masivo, entonces se acercan a ti y te dicen, por favor, reconóceme algo, aun cuando inicialmente decía que era gratuito. Entonces eso es muy importante y es importante ver hasta qué tipo de uso me está permitiendo y cómo lo voy a poder explotar en ese sentido para no recibir ningún tipo de reclamación.
además de los permisos que anteriormente mencionamos, juega un papel muy importante en los contratos de cesión de derechos patrimoniales. Como revisamos un par de diapositivas atrás, su importancia radica en los elementos esenciales que les mencionamos, porque sobre estos es que versa la explotación que le queramos dar a esos elementos, a ese material que resulte del trabajo que se esté haciendo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si mi intención es que la promoción de determinado producto se dé en Latinoamérica, porque pues es un producto que se vende en toda Latinoamérica, pues yo tengo claramente que tener en ese contrato de cesión la autorización para poder explotarlo. Los países, por ejemplo, que cubren Latinoamérica, nosotros que recomendamos, muy importante, enlistar esos países. Si usted ya sabe específicamente cuál es el mercado al que va dirigido determinado producto, enlístelos e inclúyalos dentro de ese contrato. Eso es un elemento indispensable, porque ¿qué pasa? Uno inicialmente negocia y acuerda y le presentan una propuesta y uno acepta. Si estos países no están incluidos, lo que pasa es que hay que abrir nuevamente una negociación, y no es que eso esté mal o no, sino que simplemente desde el principio hay que tener claridad sobre qué estoy pagando, cómo lo estoy pagando y cuál va a ser el alcance de explotación que tengo sobre ese material que estoy pagando. Entonces, eso es muy importante. Adicionalmente, muchas veces esa cesión de derechos patrimoniales tiene que dar claridad sobre la forma en que yo puedo usar ese material. ¿En qué sentido? En la primera diapositiva les mostraba cuáles eran los derechos patrimoniales de autor sobre los cuales el titular de esa creación puede desprenderse y puede otorgarme. Eran reproducción, disposición, transformación, etcétera. Pero, ¿qué pasa si eso no significa que el autor se desprenda de todos? Si yo no dejo con claridad dentro del contrato las modalidades y las formas sobre las cuales voy a poder explotar esos derechos, entonces se van a ver limitados. Es importante que especifiquemos qué incluye ese derecho que me está cediendo. Si a mí me pasa una agencia de publicidad por decir una pieza y yo después le hago modificaciones sin volver a contratar esa agencia y no tengo claro que tengo ese derecho de transformación, entonces, ¿qué va a pasar? Es muy importante que eso quede claro e incluido dentro de esos contratos de cesión para evitar cualquier tipo de limitación posterior sobre ese derecho. Otro punto importante es el tema de product placement, o lo que incluye el manejo de marcas. Esto es más allá de las empresas o las compañías que se dedican a la promoción de sus productos y que son sus propias marcas, pues ahí no va a haber ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a hacer publicidad de la marca de un tercero, o incluso dentro del material que yo desarrollo aparece la marca de un tercero sin que yo tuviera autorización? A ese tercero le puede molestar y no precisamente yo contaba con esa autorización. Entonces, es importante en materia de el desarrollo que se dé de ese contenido audiovisual, de ese material, que se cuente, y si se van a usar signos distintivos de terceros, que se cuenten también con esas autorizaciones. Particularmente el product placement, cuando hablamos de product placement, específicamente hacemos referencia a lo que me está pagando un tercero, para que o yo dentro de la comercialización o promoción de algún tipo de obra audiovisual o de algún contenido, mencione ese producto. Vemos que hoy en día hay muchas empresas también que entonces contratan a un tercero para que hable de esa marca y le pagan por hablar de esa marca, o incluso en el desarrollo de películas también vemos cómo aparecen marcas de terceros, y lo importante ahí es determinar si, por ejemplo, es dentro de un formato de una obra audiovisual, de una película, determinar que ese uso va a ser a perpetuidad, o por lo menos por el tiempo de protección que me otorga la ley, y cómo se va a hacer ese uso, para que no haya ningún tipo después de problema asociado a que ese no era el uso inicialmente permitido, o eso era lo que no se buscaba. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando uno está filmando la película, pues son unas las personas responsables, pero más adelante las personas en las empresas cambian, el que está manejando todo el tema de medios de una marca cambia. Entonces, si esto no queda claro, se puede volver también una contingencia
a futuro y es muy importante. No lo incluimos, pero sí es un tema también que está en este momento siendo estudiado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya preparó un primer borrador de guía sobre la actividad de los influencers y va a ser efectivamente un tema que va a inferir en estos temas de entorno digital en las industrias creativas, porque como todos sabemos y hemos visto, el desarrollo de ese contenido hoy en día o de promoción de productos generalmente, incluso ahora de servicios también, está asociado a personajes famosos que tienen un reconocimiento público y que muchas veces simplemente la forma de pago de esos productos o es les regalan los productos o porque promocionan, entonces ocurre un pago adicional. Dentro de esa guía que está preparando y lo que revisamos en el borrador, ¿qué es lo que busca justamente la superintendencia para este caso y que tenemos que estar muy alerta y que no solamente va a ser una responsabilidad claramente de los influencers, al ser este su trabajo, sino también de las empresas que los contraten, porque lo que pide en esa guía inicial y en este borrador de guía que ha venido trabajando la superintendencia es usted tiene que ser claro y decir que está promocionando un producto, tiene que decir que es una publicidad paga y tiene además muy seguramente que acompañar, y esa es una de las, digamos, de las propuestas que se encontraban dentro de esta guía, acompañar la exposición y la promoción de ese producto, como lo vaya a estar haciendo, en el cual señale que pues es un producto que puede ser alérgico, o sea, que no puede hablar de unas condiciones estándar ni garantizar que es un producto 100% recomendado. Y eso tiene que ir en una recomendación en la parte de abajo de la publicidad, obviamente, y hace parte de las exigencias que van a tener que cumplir los influencers y que obviamente las empresas van a tener que deben tener en cuenta para la promoción de dichos productos. Listo. Helen, adelante. Bueno, entonces acá vamos a empezar a hablar de la remuneración por comunicación al público de obras. Particularmente nos vamos acá a centrar en el tema del uso de música en el desarrollo de las diferentes materiales, ¿sí? O eventos incluso. ¿Por qué? Pues porque la música suele ser uno de los elementos que con preponderancia acompaña el desarrollo de estos materiales. Y acá queremos resaltar algo que tuvo que ser acelerado como consecuencia de la pandemia y obviamente de lo que les mencionaba al principio, y es el hecho de que todos los eventos empezaron a hacerse digitales. Obviamente se duplicó el desarrollo de este material en redes y en las diferentes plataformas, y esto hizo que particularmente Saiko tuviera que acelerar este proceso de establecer cuáles iban a ser esas tarifas particulares que se iban a determinar durante esta época. Entonces, ¿qué es lo que va a tener en cuenta Saiko al momento de cobrarles a ustedes en el desarrollo de un evento o de una actividad en el entorno digital? Va a mirar la intensidad de uso de las obras que sean utilizadas. Entonces, se estableció dentro de esta guía Saiko unos estándares. Si la música es imprescindible, si es necesaria, si es ambiental o si es incidental. Entonces, si el uso de esa música es imprescindible, pensemos en un concierto. Hoy en día creo que muchos hemos podido o hemos adquirido algún tipo de entrada para ir a algún concierto digital. Entonces, estableció que esa tarifa iba a ser del 2.5. Si es una música necesaria, entonces dispuso que ese porcentaje iba a ser del 8.8, si es ambiental de un 5% y si va a ser incidental es de un 1.3. Esto es uno de los criterios que va a tener en cuenta para determinar cómo va a ser ese cobro asociado a la comunicación al público de obras protegidas por derecho de autor. Sin embargo, no es el único. Helen, por favor, pasamos a la siguiente. Entonces, como les mencionaba, también va a ser un cobro adicional o es la forma de medir cuál va a ser el cobro final que le va a hacer a un empresario o a aquella persona o emprendedor que esté pensando hacer
hacer uso de obras en su evento. Entonces va a mirar si el evento tiene un cobro por el acceso al mismo o no. Y si existe algún tipo de modalidad de canje o no para la ejecución de ese evento. Entonces, hay eventos a los que vamos y que hay un aforo definido desde el principio, ¿cierto? Entonces, eventualmente va a tener certeza de cómo liquidarlos, pero frente a los eventos en donde efectivamente no va a haber certeza porque hoy me compraron 300, pero pues ese día puedo, antes de que se presente el evento, me pueden cobrar, me pueden comprar 200 más. Entonces, lo que hace es que hace una liquidación previa, donde de acuerdo con lo vendido, por ejemplo, hasta una hora antes del evento, liquida, teniendo en cuenta, uno, el tipo de uso que se va a hacer, particularmente aquí en relación con la música, versus el número de entradas y pues, efectivamente las personas que asistieran al evento. Y esa fue la fórmula general que utilizó o que se está utilizando actualmente para el manejo de estos eventos. También permitió y digamos que emitió o otras de las opciones, o una de las opciones también es la adquisición de una licencia que otorga, que obviamente tiene un valor mucho más alto y que le otorga y le permite el pago el uso del repertorio en general que administra Saico sin ningún tipo de limitación. Entonces, esta es otra de las opciones que generó para que los empresarios se sintieran más a gusto y pudieran desarrollar sus eventos sin ningún tipo de limitación. Acá en la presentación pues se encuentran los porcentajes correspondientes, no me quiero detener en eso, pero pues básicamente esa ha sido la solución en estos tiempos de pandemia y en relación con las tarifas que fueron concertadas en atención a este hecho tan importante. Adelante, Helen. Listo. Hasta este punto termina todo el tema que tiene que ver con, como tal y en general, con la protección y el desarrollo de material en las industrias creativas en el entorno digital, y vamos a pasar a hablar de la innovación y de los procesos y su importancia en el desarrollo en el desarrollo y monetización de este material como un intangible importante para las empresas. Listo. Vale, Cami, muchísimas gracias. Y bueno, para empezar a hablar de este tema de innovación, yo creo que lo primordial es señalar una cosa. Yo creo que y soy partidario de esto, Cami, y todos los oyentes, que la innovación empresarial es un cambio en la mentalidad y la manera de realizar las actividades que venimos haciendo normalmente, y no solamente pensar en en algo nuevo como inexistente. Yo creo que es un cambio de mentalidad, un cambio de procesos, es un cambio de cómo hacemos las cosas y cómo las hacemos mejor. Y de esta manera premiamos no solamente de manera horizontal a nuestros trabajadores, sino también de manera vertical. Usualmente pensamos o asociamos que solamente esto debería importarle a aquellas personas que toman decisiones y que finalmente tienen voz y voto en la empresa. Y creo que estamos muy equivocados en ese sentido. Aquí hay un motor y la innovación somos nosotros como trabajadores en las diferentes empresas, en los diferentes campos. Creo que nadie está exento de ella. Y todos los sectores, independiente de los servicios que prestemos en nuestras carreras profesionales, en nuestros quehaceres de todos los días, nadie está exento de esto. Todos estamos produciendo propiedad intelectual todos los días, ya sea propiamente temas relacionados con derecho de autor o temas propiamente relacionados con propiedad industrial. Pero de cierta manera u otra nos vemos relacionados con estos. Y les traigo este ejemplo de diferentes formas de innovación en empresas, porque creo que es una de las 1000 maneras para poder hacer estos procesos creativos dentro de la empresa. Y podemos tener un cambio en los procesos de producción, un cambio en cuanto a los materiales que utilizamos, el tiempo que invertimos, cómo optimizamos los temas de empaques, que son tan importantes hoy en día para el tema del medio ambiente. Es una innovación particular que ha tenido un auge últimamente con la importancia que ha recobrado la protección del medio ambiente. Temas logísticos importantísimos y de ventas. Hay muchísimos más, pero esos son unos cuantos ejemplos que te permiten dibujar y entender que la innovación no solamente la hace aquel que está metido en un laboratorio en Harvard haciendo cosas importantísimas como todo el mundo cree, eso lo hacemos todos. En ese sentido, diferentes ejemplos o diferentes maneras de aplicar su innovación, ese cambio de mentalidad entre las empresas y quedémonos con eso.
no solamente de manera horizontal, sino verdaderamente de manera vertical, que permee desde arriba hacia abajo a todos nuestros trabajadores. Siguiente, porfa. Y yo creo que esta gráfica es el centro de esta conversación, particularmente de este tema, porque nos permite dibujar, a grosso modo, un paso a paso, una buena práctica que yo creo que deberíamos empezar a tener dentro de las empresas. Y este ciclo de propiedad intelectual, o en inglés llamado ciclo de IP Management, consta de 4 etapas. La primera es identificar. Claramente, no podemos sumergirnos en un mundo tan complejo y tan complicado de la propiedad intelectual, hablando de sus diferentes aristas, sin saber siquiera qué tenemos, qué producimos, qué hacemos en el día a día, qué es esa materia que normalmente hacemos en el día a día, pero que no le estamos dando importancia ahora mismo y que podríamos darle y que podríamos optimizar, podríamos proteger, podríamos gerenciar y que eventualmente podría generar un retorno para la empresa. Yo lo veo de cierta manera como una segunda vía, si se quiere llamar así, para generar también ingresos. Usualmente nos limitamos a que si yo particularmente me dedico al sector de los servicios, entonces solamente vendo servicios. Si yo normalmente presto servicios de manufactura, entonces me limito también a eso, porque como vendo y me va bien, hasta ahí llegamos. Pero se nos olvida este pedacito y se nos olvida identificar qué tenemos. Si quieres, Ellen, puedes desplegar unas 4 veces más y va a sacar cada una de las etapas, correcto. Y es por eso que en el primer punto, identificar es el paso más importante. Conocer el estado actual de la propiedad intelectual de la empresa, identificar qué activos intangibles que podrían o no podrían ser del core del negocio sin ningún problema, pero que igualmente pueden generar un valor agregado o una segunda vía de ingresos. Y una vez tengamos eso identificado, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es la vía más óptima para proteger esos activos intangibles? Porque eso es un tema que vamos a ver a continuación, y es una cosa es el activo intangible y otra cosa muy diferente es el derecho de propiedad intelectual asociado a ese activo intangible. Normalmente presentamos una confusión porque hablamos indiscriminadamente sobre ambos, pero hay una gran diferencia entre ambos, porque uno es el objeto del derecho, como es el activo intangible, y otro muy diferente es propiamente el derecho de propiedad intelectual. Entonces, el segundo paso de proteger no es más que eso, es básicamente decidir según nuestra idea, según nuestras metas, según nuestros lineamientos estratégicos y nuestros propósitos en la empresa, y obviamente teniendo en cuenta un cúmulo de factores que vamos a ver a continuación que podrían inferir en esa toma de decisiones. Y es decir, ¿cuál es el derecho de propiedad intelectual más adecuado, que podría proteger este activo y que obviamente podría optimizarlo y llevarlo a generar un retorno eventualmente? Entonces, decidimos, supongamos que tenemos una obra protegida por el derecho de autor y como bien lo hemos dicho, en este caso no tenemos un poquito de decisión sobre ella porque el derecho de autor en Colombia particularmente y en muchas legislaciones se protege automáticamente con la creación de la obra. No obstante eso, una obra protegida por el derecho de autor también es el software, y el software únicamente no está protegido, la única forma correcta de proteger un software no es solamente por derecho de autor. Podríamos estar en presencia de una multiplicidad de derechos adicionales, como lo es diseños industriales, como lo son secretos empresariales. Entonces, en ese sentido, hay que pensar cuál es el derecho de propiedad intelectual que podría optimizar o ser más adecuado para nuestros intereses, para nuestro presupuesto, para lo que el mercado está pidiendo y verdaderamente poder completar este ciclo y finalmente generar esa monetización de que tanto hablamos. Teniendo eso protegido e identificado, tenemos que empezar a gerenciarlo, que no es más que eso, y una de las recomendaciones o cositas que quisiera dejar el día de hoy es, ojalá pudiéramos todos, así como cuidamos las cosas en nuestra casa, las cosas en nuestros trabajos, pudiéramos también implementar y cuidar esa propiedad que en el día a día estamos creando. Esos activos intangibles que dejamos pasar por alto, pero que podrían tener un alto valor comercial, y en ese sentido invitarlos a que mantengan constantemente en las empresas actualizado el inventario. Un inventario de activos intangibles que te permita desarrollar todo este pliego de este ciclo e ir uno por uno. Tenemos esto, lo queremos proteger de esta manera. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo tenemos plenamente protegido, identificado, asegurando los temas especiales de titularidad y también de confidencialidad. Y finalmente llegar a esa etapa en la cual lo tenemos listo, es nuestro, sabemos qué es. Pero antes de ingresar a la monetización, importantísimo tener en cuenta 2 elementos, la valuación y la valoración, que yo creo que a veces dejamos y pasamos por alto porque se nos olvida y al llegar a una negociación con las manos totalmente descubiertas, a veces nos regalamos. Yo creo que la valoración y la evaluación permiten
hacer eso. La valoración habla del aspecto cuantitativo que determina el valor de un bien, en un rango, como bien lo dice, cuantitativo, que versa sobre cualquier tipo de derecho y te permite saber más o menos, según algunos factores, cuánto podría valer eso. Muy distinto es llegar a una negociación y llegar sin un precio y que te pregunten cuánto vale eso y tú digas, no lo sé. Porque pasa mucho más de lo que uno piensa. Entonces, la mejor herramienta para entrar a la fase de monetización es haber cumplido esta fase de valoración y esta fase de evaluación que ya habla un poquitico más del potencial comercial que tiene, analizando aspectos como temas legales, como temas estratégicos, tecnológicos, económicos, del mercado y hasta humanos. Entonces, este ciclo lo que te permite es gerenciar cualquier tipo de activo intangible que se asocie a algún tipo de derecho de propiedad intelectual y que decidamos imponer para ese caso particular una estrategia de protección. Si puedes continuar, por favor, Ele. Y antes de ver esa estrategia de protección, mencionaba era esto, es ese paréntesis entre poder identificar y analizar qué es el activo intangible y qué es el derecho de propiedad intelectual. Y hay una razón esencial para esto, no solamente para el tema de la protección, sino para la parte del licenciamiento. Y un error común que a veces sucede en los contratos de licenciamiento es que la gente por desconocimiento, y esto es un tema puramente jurídico, dentro del contrato plasman que van a licenciar la tecnología. La tecnología no se licencia es el derecho sobre esa tecnología. Otra cosa muy diferente es el activo intangible. Entonces, importantísimo tener este panorama claro, no solamente para aspectos de protección, identificación, sino como también para temas de monetización a través de licenciamientos. Siguiente, por favor. Y es como llegamos a esta fórmula. Es una fórmula que yo no creo que sea algo absoluto. Sin embargo, creo que es una buena guía que te permite tener en cuenta las diferentes etapas para finalmente llegar a la estrategia de protección. Ojo que estamos aquí hablando del ciclo de gestión de la propiedad intelectual y la protección es solamente una de las pequeñas aristas que se pueden tener dentro del ciclo de gerencia, ¿sí? Es una pequeña etapa dentro de muchas cosas que se pueden hacer. Es por eso que primero identifiquemos cuál es el activo intangible. ¿Cuál es? ¿Es una obra? ¿Es un diseño? ¿Es una base de datos? ¿Es un know-how? ¿Es un logo? ¿Qué es? A partir de ahí, pensemos, ¿hay una única vía de protección? ¿Qué es más importante para nuestras metas actualmente? ¿La duración que tenga la protección o quizás poder divulgarlo libremente? Y por libremente no me refiero a regalarlo, sino comunicarlo al público, exponerlo, mostrarlo, llevarlo al mercado a cambio de otro derecho que lo proteja. Obviamente teniendo en cuenta que algunos podrían verse perjudicados por esa divulgación. No sé, aquí hay una cantidad de cosas que hay que empezar a preguntarse y la propiedad intelectual es puramente estratégica. Es puramente poder sentarse, analizar qué tenemos, cuál es la mejor forma de explotación, la mejor forma que tenemos para nuestros intereses propios o de la empresa y evidentemente encontrar ese punto medio que tanto queremos y podemos llegar después a decirnos, listo, ya sabemos qué tenemos, cómo lo queremos proteger, ¿hay dinero para eso? Pregunta importantísima, porque al principio nos queremos, sí, protejamos todo, protejamos absolutamente todo. A veces no se trata de eso. A veces se trata de encontrar cuáles son los activos que tienen mayor valor dentro de la empresa y que podrían generar esa plusvalía o ese, digamos, factor diferencial a la hora de su protección. Y eso finalmente, sumado a temas de qué jurisdicciones en qué jurisdicciones quiero proteger este activo, qué mercados podrían resultar estratégicos o no, porque evidentemente una de las preguntas que hay que hacerse es ¿a dónde queremos llegar con esto? La propiedad intelectual por sí sola, per se, no produce dinero. Hay que ponerla a trabajar. Y eso mucho tiene que ver a la hora de plantear la estrategia de protección para gestionarlo correctamente. Siguiente, por favor. Y yo creo que una de las preguntas que nos plantearíamos inmediatamente sería, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo gestiono mi propiedad intelectual? Y hay una multiplicidad de herramientas y yo me atrevo a traer esta diapositiva aquí el día de hoy porque no solamente lo hacemos dentro de nuestro día a día en IPIT, en Alerta Moure, sino que también hay que transmitirlo para que todos nos montemos en la misma dinámica y podamos coordinar y trabajar en conjunto. Porque esto en última es un trabajo conjunto de diferentes áreas. Esto no solamente es algo jurídico, no solamente es algo técnico, sino que es un cúmulo de cosas que permiten trabajar todos en esto. Por eso hay que formar capacidades, como les mencionaba. Por eso hay que pensar en implementar la cultura de innovación y de protección y de respeto a los derechos de propiedad intelectual de un tercero en toda nuestra institución. De manera, desde más arriba, el CEO, el gerente general, hasta la persona que puede prestar servicios generales. Es un respeto y una cultura que promueve y respeta la innovación y los derechos de propiedad intelectual propios y de terceros, que también es muy importantísimo. ¿Cómo siento ese panorama? ¿Cómo dibujo esa estrategia?
¿Cómo me monto yo a todas las personas en mi empresa eso? Hagámoslo de manera tanto de lo más estratégico, que puede ser una política de propiedad intelectual, que sienta alineamientos, o irnos un poquitico más al proceso, a la parte de ejecución, a la parte ya más de a quién contacto, cómo le hablo, a qué tengo derecho dentro de la empresa por haber hecho este tipo de producción, tengo algún tipo de incentivo. Todo eso lo podemos plasmar en esa parte de políticas manuales y protocolos. Ahí eso desarrolla plenamente la estrategia de protección, que nosotros nos versamos en herramientas de software también para hacerlos. Hay CMRs, hay diferentes tipos de opciones para eso. Identificando todo eso, evaluándolo y pudiendo, basándonos en el emprendimiento y el intraemprendimiento como motores de este sistema de innovación, podemos llegar a ese fin último que a tanto nos interesa a todos, que es el licenciamiento, la negociación o transferencia de los derechos de propiedad intelectual. Siguiente, por favor. Y hay diferentes modos de hacerlo. No hay una única manera de transferir y de monetizar la propiedad intelectual. Estas no son las únicas. No obstante, creo que son las más generales que se utilizan en el panorama constantemente, como son la transferencia, la venta, el licenciamiento, la comercialización y los litigios. Hay un punto súper chévere y clave en el tema de los litigios, y es muchas veces la gente no opta por producirla y por ponerla a generar, digamos, rendimiento económico de la manera normal que se haría con un bien, que es vender, transferir, arrendar. En este caso particular, los litigios son una manera de protegerlo, haciendo efectiva el uso de ese derecho exclusivo que te otorga un derecho de propiedad intelectual sobre terceros. Ese derecho y esa potestad de poder decirle, por favor, absténgase de utilizarlo, so pena de que si no lo hace, no me pide mi autorización o una licencia, va a estar infringiendo derechos de propiedad intelectual de mi autoría, y por lo tanto podría estar incurriendo en cosas que se podrían ir larguísimos, como son el lucro cesante, el daño emergente, lo que me hubiese tocado pagar por una licencia y los beneficios recibidos por el tiempo de la infracción. Estos son todos acumulables, inclusive en un proceso judicial. Entonces se podrán imaginar el número que podría dar, creo que daría varios ceros. Entonces, mucho de lo que queremos hacer es no solamente blindarnos en la identificación de qué tenemos, en qué estado está, cuál es el mejor mecanismo para proteger, sino también cuál es el mejor mecanismo para monetizarlo. Y aquí sí tenemos una cantidad de cosas y podríamos extendernos horas sobre planeación estratégica sobre esto, pero quería dejarles esa idea, quería dejarles esa invitación de sumarnos a hacer el ciclo de gestión de la propiedad intelectual, porque nos beneficiamos todos. Se beneficia la persona individual, se beneficia la empresa y se beneficia la comunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, Camila. Alberto, muchísimas gracias por esta presentación tan completa y tan interesante. Bueno, tenemos algunas preguntas que vamos a formular en este momento. Entonces, ¿a qué organización puedo acudir para solicitar permiso de uso de una obra musical o una obra audiovisual? Ok. Por regla general, la sincronización de las obras audiovisuales, de obras musicales en obras audiovisuales, en Colombia debe buscarse a CODEM, y digo por regla general porque eso no implica que podamos acudir directamente a la disquera que ostente los derechos sobre el fonograma o sobre el máster, como suele llamarse en esta industria. Entonces, incluso hoy en día hay muchas herramientas para identificar a quién debemos acudir a solicitar el permiso correspondiente. En términos generales suele ser a CODEM, pero también podemos, por ejemplo, en plataformas como Spotify, hoy en día cuando estamos revisando alguna canción, nos permite ahí mismo y nos arroja la información de la persona que ostenta esos derechos para que acudamos directamente. La persona natural o disquera, que suele ser la regla general de los que ostentan los derechos sobre el máster para que se sincronice en una obra audiovisual. Ahora, si quiero usar una obra audiovisual para sincronizarla en otra obra audiovisual o utilizarla para que aparezca en otro contenido audiovisual, lo que debo hacer es solicitar la licencia correspondiente, ya sea al noticiero, a la empresa que directamente desarrolló ese contenido, o en general al que ostente la titularidad de ese material audiovisual. Ese sería a quien debo acudir, pues. Ok, la siguiente. Aló.
Sí. Bien, la siguiente dice, cuando el bien intangible es un dibujo creado por un tatuador y dicho dibujo será objeto de un tatuaje y es publicado en redes sociales, Instagram, Facebook, el tatuador protege su obra. Por otro lado, otra persona llega a verlo y lo desea también como tatuaje, pero lo hace otro tatuador. ¿Los dos son infractores o solo el tatuador que fue el que realizó el tatuaje? Es una pregunta muy interesante y también bien complicada de responder porque no podría, a ver, en términos de derecho de autor, pues si estás copiando la obra exacta de otra persona, estaríamos efectivamente en una infracción al derecho de autor. Sin embargo, por ejemplo, ha habido casos en películas particularmente, donde incluso los tatuadores han demandado diciendo que pues se están infringiendo sus derechos porque se está comunicando al público su obra y no recibió, por ejemplo, la indemnización correspondiente. ¿Qué ha dicho en general? Y esto no ha pasado acá en Colombia, por eso cito un caso, no, ya ha pasado en videojuegos y en una película, Hangover pasó en relación con el tatuaje de este boxeador que en este momento se me olvida el nombre. Tyson. Tyson, gracias. ¿Y qué fue lo que dijo, lo que ha dicho la jurisprudencia y en estos casos? Es, un tatuador tiene que soportar y entender que la forma o la fijación de su obra va a ser el cuerpo de esa persona. Entonces, esa persona cada vez que salga en un video o en general en una red social, por ejemplo, mostrando su tatuaje, pues no podría estársele reconociendo todo el tiempo un derecho asociado a ese tatuador. Entonces, tiene que partirse del hecho de entender que la fijación de esa obra va a ser el cuerpo y el cuerpo pues se va a exhibir y por eso no puede contar con una autorización todo el tiempo. Entonces, eso por ese lado en cuanto a la reproducción o muestra de un tatuaje en algún tipo de medio masivo. En cuanto a si un tatuador copia el tatuaje de otro porque se lo pide su cliente o simplemente porque decide copiarlo, eh, en términos teóricos estaríamos frente a una infracción de derecho de autor, pero pues ahí habría obviamente que detenerse a mirar eh, muchas cosas o aspectos adicionales para con seguridad decirte si efectivamente podemos verlo como una infracción o no. Y bueno, además el detalle de si efectivamente esa obra, porque hay muchos temas también o muchas obras que pueden parecerse a otras y de ahí se deriva también lo que hoy en día se conoce como el famoso arte inspiracional, pero entonces a veces necesitamos esa una autorización también para sacar de esa obra original una obra derivada. Entonces es un tema de discusión, realmente. Bueno, la siguiente dice, ¿qué opinan de la crítica que se le hace a la propiedad intelectual en general respecto a que en realidad afecta la innovación? A ver, Albert. yo daría mi opinión totalmente personal, opinión. 100%, yo creo que la innovación es un motor totalmente dirigido a impulsar la innovación por una razón. Y es al momento de innovar y de crear nuevas tecnologías, por ejemplo, si bien lo que normalmente la gente asocia a eso es, sí, te van a dar un derecho, pero te lo dan solo a ti y te van a dar un monopolio sobre él por un tiempo determinado y eso de cierta manera bloquea a otras personas. Yo no creo que las bloquee. Yo creo que primero que todo es el mérito y el reconocimiento a un proceso y un arduo trabajo que las personas hacen, uno. Dos, siento que la condición de protegerlo bajo el hecho de que eventualmente ingrese al dominio público también beneficia a la sociedad. Y tres, pues la innovación también, de cierta manera, cuando tú ves que tu competidor está haciendo X o Y cosa, tú quisieras o igualarla o superarla. Entonces, de cierta manera, también es un motor de superación para que las personas busquen nuevas soluciones a diferentes temas. Esa es mi opinión personal sobre eso. Yo al respecto creo que los procesos de innovación digamos que no, o sea, que la generación de protección por la propiedad intelectual es muy valiosa en los procesos de innovación porque justamente es lo que hace que se genere esa monetización y además que las empresas o pues cualquier emprendedor se esfuerce justamente en generar ideas nuevas y mecanismos
que le permitan potencializar su idea de negocio, su producto. Entonces, no considero mejor dicho, que la propiedad intelectual opaque los procesos de innovación. Creo que incluso es un motor de los procesos de innovación. Ok, y una última pregunta. ¿Puedo licenciar una tecnología que aún no está patentada? Pues podría licenciar todo aquello que no se encuentre patentado pero se encuentre protegido. Suena un poco excluyente, pero es así. Uno no podría licenciar una patente que no se encuentre constituida en el régimen colombiano por la SIC bajo ese acto administrativo. Propiamente como patente no podría licenciarse. Lo que yo podría licenciar es cualquier otro tipo de derecho de propiedad intelectual que esté asociado a esa invención. Eso sí podría. Bueno, muy bien, no tendríamos más preguntas entonces por el momento. No sé, Camila, Alberto, si tienen algo adicional para agregar, despedirse ya. No, particularmente no. Lo único es, no olviden siempre antes de hacer cualquier evento, revisar el ABC con detalle para que no terminen infringiendo derechos de autor principalmente y pues también de terceros que sean protegidos por la propiedad intelectual. Y bueno, cualquier duda, no duden en contactarnos. Y no, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por haber estado este ratico. Esperamos haberlos instruido en algunas cositas, haberles compartido algunas cosas interesantes y que bueno, que se queden también con la idea de que esto es importante, va a cobrar más importancia todavía y de que no lo hace solamente Apple, no lo hace también Microsoft, lo hacemos también a nivel nacional y lo hacemos también a nivel regional y local. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bien, muchas gracias. Hemos llegado así entonces al final de esta sesión. Recuerden que la sesión queda grabada y después la compartiremos a través de nuestras redes sociales y quedará colgada en nuestra página web. En nombre de Olarte Moure, gracias Camila, gracias Alberto y muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Un muy feliz día para todos y hasta pronto.